Buenas tardes, mi nombre es Javier Cano y represento a Tica Business Solutions, una empresa dedicada a ayudar a las organizaciones en sus procesos de transformación digital. Hoy os queremos mostrar la aplicación Masterplan y vamos a hacerlo a través de este webinar en el que vamos a ver cómo optimizar vuestro portfolio de proyectos con Masterplan. Acompaña y va a hacer la presentación Juan Carlos Gómez, responsable de comercial de Attica Business Solutions. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes. La agenda del webinar va a contar con estos apartados principales. Vamos a ver una pequeña introducción a Masterplan, la parte de diseñador de carteras, cómo se visualizan y priorizan los proyectos, eh, cómo se gestiona la capacidad dentro de Masterplan, cómo facilita la herramienta la toma de decisiones basadas en datos mediante escenarios de simulación. Veremos cómo Masterplan se integra con Jira. Hemos cogido en este webinar la herramienta Jira, pero luego comentaremos que se integra con prácticamente todas las soluciones PPM que existen en el mercado, ¿no? Si os parece, vamos a entrar directamente en la herramienta. Lo que vemos aquí es una primera barra de herramientas en la que estamos seleccionando la ventana temporal que se va a mostrar en nuestro Gantt. Sobre qué cartera de proyectos queremos trabajar. Podemos tener definidas en Masterplan tantas carteras como necesitemos y seleccionamos dentro de la cartera que hayamos decidido la versión o qué escenario queremos, porque ya podemos tener diferentes versiones o diferentes escenarios para cada cartera. El plan de registro sería la versión de trabajo, donde nosotros estamos aplicando cambios, y luego lo que tenemos son tantas versiones como estados o escenarios nosotros hayamos guardado previamente, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir, y como más adelante veremos, será poder comparar escenarios y poder ver desviaciones y poder medir cumplimientos y una serie de operaciones adicionales, ¿no? Como veis aquí en este menú de la izquierda, el diseñador de carteras es la pantalla, digamos, principal donde se van a gestionar nuestras carteras. Se compone básicamente de tres secciones, ¿no? Una serían lo que está referido a los programas y proyectos que la componen, representados en el tiempo con una barra, con un estilo de diagrama Gantt. Tenemos otro segundo apartado justo debajo que se referiría a los recursos que están asociados a los proyectos que estamos visualizando en la parte de arriba. Y tenemos un tercer apartado referido a los costes de nuestra cartera. En Masterplan se pueden registrar gastos operativos, gastos de capital, costes, beneficios, y nos lo representaría mediante este tipo de gráficas, ¿no? Centrándonos en el primer apartado, que sería el referente a los proyectos, a los programas y proyectos, pues vemos aquí que tenemos una línea de corte en verde. ¿Y qué significa? Pues que todos los proyectos o todos los elementos que estén por encima de esta línea, digamos que son obligatorios. Los tenemos que hacer sí o sí. Los que están por debajo de la línea serían proyectos que nosotros consideramos o nos gustaría realizar y tenemos que buscar la manera de encajarlos dentro de nuestra capacidad. Y por último vemos aquí una línea de corte en la que nos está mostrando que todos los elementos que están por debajo de esta línea de corte no los estamos considerando. Los estamos excluyendo de nuestra planificación. Quiere decir que todos esos proyectos no van a consumir o no van a tener asignación de recursos. Digamos que la herramienta no los va a tratar.
En esta primera, bueno, por supuesto que dentro de lo que es el diseñador de carteras podemos tener diferentes vistas de manera que los proyectos salgan ordenados de una determinada manera, ¿no? Podemos tenerlo en base a capacidad, en base a planificación de recursos, por objetivos y podemos diseñar vistas personalizadas. La siguiente línea, que sería una línea de opciones a modo de una cinta de herramientas, nos permite añadir más elementos manualmente, proyectos, programas, nos permite buscar entre todos los elementos de nuestra cartera, filtrar, fijar si las asignaciones o las adjudicaciones de recursos se hacen de manera flexible, es decir, eh, nosotros nos referimos a que la cantidad demandada para un determinado recurso se refiere a la duración total del proyecto o se refiere únicamente a una unidad de tiempo, ¿no? A una unidad de adjudicación. Podemos elegir que las unidades de adjudicación sean o por unidades, full time equivalent, o por días o por horas, y podemos marcar el nivel de detalle de esta segunda línea, o bien por trimestre, por semanas, meses o años. Como he comentado, nosotros podemos dar de alta tanto programas como proyectos en Masterplan, dentro de cada cartera que estemos definiendo. Los programas los marca con este simbolito, que son dos flechas orientadas hacia la derecha, y debajo de cada programa se mostrarían todos los proyectos que están asociados a él, ¿vale? El programa, pues, es una entidad que, bueno, que se usa convencionalmente en el sentido de agrupar proyectos que tengan algún objetivo en común. Entonces, este programa, que se llama Release Roadmap, tiene tres proyectos. El proyecto, la Release 1, la 2 y la 3. Si nos centramos en el proyecto Release 1 y nos situamos en la barra de herramientas, en la barra, perdón, de lo que se refiere al proyecto, veremos que sale un menú contextual marcado por los tres puntos en los que podemos ampliar adjudicaciones, alargando el proyecto, obviamente. Podemos eh, decir que el proyecto va a durar más tiempo del que nosotros inicialmente habíamos previsto. Podemos insertar pausas durante la ejecución o durante la planificación del proyecto para indicar que en ese periodo de tiempo el proyecto no va a continuar, no va a progresar. Podemos quitar alguna sección, podemos añadir hitos, mostrar nombre de los hitos y luego, como veremos, hay una opción para que la propia herramienta sitúe el proyecto en el tiempo, en el momento óptimo, para minimizar la sobrecarga de recursos o incluso intentar evitarla, ¿no? Entonces, como veis aquí, pues lo que estamos viendo serían los hitos marcados en estos colores, la relación que tiene este proyecto con el siguiente dentro del programa, y como hemos visto antes, si vamos a este menú, pues podemos, bueno, pues ver el hito, mostrar la descripción, los nombres, o sea, hacer una serie de operaciones, ¿no? Con esto. Si nosotros seleccionamos este programa, lo que estamos viendo más abajo, en la parte de referida a recursos, digamos, son todos los recursos asociados. O sea, nosotros en este programa hemos pedido que tiene que participar, pues, consultores junior, desarrolladores junior y una serie de recursos más, ¿no? Masterplan trabaja con roles, o sea, con perfiles. Podemos tener consultores, desarrolladores, ingenieros, tester, tantos recursos como queramos. Trabaja con recursos individuales
y trabaja con equipos también. Podemos tener el equipo de integración, el equipo de calidad, el equipo de arquitectura, eso como digamos, tengamos establecido en nuestra organización. Eh, a nivel de recurso individual, también distingue entre lo que son recursos internos y recursos externos, por si puede ser necesario para nuestro proceso, ¿no? Entonces, si cogemos este proyecto y lo vamos añadiendo, lo vamos moviendo a lo largo del tiempo, vamos a ver que el histograma va cambiando eh, en cuanto al grado de saturación, ¿no? O digamos el grado de demanda o el grado de sobrecarga. ¿Qué significa? Que en este momento del tiempo, pues tendríamos una sobrecarga que sería esta que está marcada en rojo, y si lo vamos desplazando y vamos retrasando el inicio del proyecto, pues vemos que esta sobrecarga se va minimizando o incluso puede llegar hasta eliminarse, ¿no? Entonces esto lo podemos hacer manualmente. Como hemos dicho antes, hay una opción para que la propia herramienta pueda programar automáticamente el inicio y fin de este proyecto en la fecha óptima para reducir la sobrecarga, ¿no? Si nosotros cogemos cualquier recurso de los que está asociado al proyecto Release 1 y lo marcamos aquí, vamos a ver que este proyecto, o sea, este recurso en concreto, el Project Manager, sale dividida la sobrecarga en diferentes secciones, ¿no? Estas secciones corresponden al número de proyectos en los que participa este rol, ¿vale? De manera que yo, si selecciono la primera, lo que va a hacer va a ser irse al proyecto que la está reclamando, que le está requiriendo, para poder intentar solucionar la sobrecarga que tiene, ¿no? Bien moviendo el proyecto hacia un sitio, bien moviéndolo, retrasándolo, adelantándolo. Bueno, pues esto ya es jugar un poco, o bien, como he dicho antes, dejar que la propia herramienta lo posicione en el momento del tiempo óptimo, ¿no? Así con todo, si vamos seleccionando otro nivel de sobrecarga, nos vamos a otro proyecto en el que, bueno, pues al moverlo vemos que la sobrecarga puede desaparecer si vamos retrasando el inicio o se puede mantener. Como veis, la selección que hace la herramienta es automática, de manera que cuando yo selecciono el proyecto y selecciono el recurso, automáticamente me está mostrando los proyectos en los que este recurso está requerido, ¿no? Y esta sería una forma de ir resolviendo los posibles conflictos de recursos en base a o bien a la incorporación de nuevos proyectos o bien a, bueno, pues a cambiar, digamos, nuestra cartera y decidir que un proyecto que estaba excluido, pues decidimos tenerlo en cuenta, ¿vale? Y queremos tratarlo. Entonces, bueno, pues bien, llevándolo por nuestra línea, lo podemos subir, lo podemos meter aquí como un proyecto obligatorio y esto lógicamente eh, va a cambiar el aspecto de este histograma en base a las sobrecargas que se están detectando. Si volvemos al proyecto, vemos que aquí tenemos una opción para poder ver el resumen del proyecto y una serie de datos, ¿no? Los datos básicos, como el nombre, quién es el gestor de proyectos, el project manager responsable, cuáles son las fechas de inicio y fin, bueno, una serie de datos que vemos aquí, las adjudicaciones que tiene este proyecto. Nosotros estamos viendo pues, que este proyecto requiere tanto perfiles como son consultores juniors, en total 100 horas. Vamos viendo aquí cómo son las adjudicaciones
a lo largo del calendario. Si tuviésemos conectada una herramienta de gestión de tareas, podríamos ver el tiempo real trabajado. Luego lo mostraremos con otro ejemplo cuando veamos la integración con Jira. Y aquí podríamos ver, pues, bueno, la tarea con la línea de tiempo y una serie de datos, ¿no? Básicamente, lo que estamos viendo aquí, pues serían eh, una serie de indicadores, una serie de datos en la que podemos ver para todos los recursos implicados en este proyecto, pues el estimado a completar y una serie de datos básicos, ¿no? Si seleccionamos un proyecto, eh, por ejemplo, el proyecto este que es integración con Jira, ¿vale? Aquí estamos viendo, pues, el resumen del proyecto, el estado en el que está. En cuanto a riesgo, nosotros podemos tipificar todos los riesgos y podemos establecer incluso alguna metodología de tipo stage gate para ver el proceso de producción. Eh, Podemos asociar a los proyectos, como luego veremos, una serie de objetivos estratégicos y aquí nos va mostrando, pues, en qué grado los cumple. Y dado que este proyecto está integrado con Jira, pues nosotros, mediante este botoncito de aquí, podemos ver cómo va la ejecución de este proyecto. En Masterplan no nos centramos en la ejecución, no vamos a un nivel de detalle de tarea, sino simplemente vemos el proyecto en su conjunto y dentro de la cartera. Y lo que nos preocupamos es de poder encontrar un escenario en el que toda la demanda pueda ser atendida en base a los proyectos que se originen y establecemos un orden en el que deben ser ejecutados en base, pues, a una serie de reglas, ¿no? Como pueden ser, pues, la prioridad, la importancia, el grado de cumplimiento de ese proyecto en cuanto a objetivos estratégicos. Y con todo eso, pues lo que hacemos es establecer un orden en el que marcamos qué proyecto va primero o tiene prioridad a la hora de coger recursos del pool y qué proyecto tiene que ir después y qué proyectos, pues, no se pueden realizar porque no tenemos la capacidad suficiente, ¿no? Entonces, con esto nos aseguramos que antes de comenzar la ejecución de este proyecto, tengamos, pues, la capacidad suficiente para llevarlo a cabo y no estemos iniciando proyectos que no van a tener ninguna consecución en el tiempo porque no va a haber nadie que pueda trabajar en ello o no va a haber, digamos, capacidad para poderlos abordar tal y como están previstos, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo son todos los datos que están almacenados en Jira, ¿vale? Vemos realmente las horas ejecutadas, vemos, podemos ver las tareas, cuántas tareas ha completado esta persona, o sea, las personas que están asignadas, ¿vale? Y también podemos ver si lo que nosotros estábamos estimando a la hora de planificar el proyecto dentro de la cartera, el esfuerzo estimado se corresponde con el esfuerzo realizado en Jira, ¿eh? Entonces nosotros podemos decir, pues mira, o bien este proyecto ha tenido más dedicación del que nosotros preveíamos, o sea, estamos ejecutando más horas de las que nosotros teníamos previstas, o bien este proyecto no ha tenido la dedicación esperada y no ha trabajado toda la gente que tenía que trabajar. Entonces, esos son motivos para
cuando son datos muy importantes para cuando se revise la cartera y tengamos que, que incluir un nuevo proyecto o tengamos que encajar una nueva petición, pues a la hora de decidir la prioridad, pues a lo mejor tenemos que decidir que este proyecto en el que no está progresando en el tiempo por falta de dedicación, pues tiene que pasar a una prioridad inferior de la que inicialmente tenía, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a ir viendo mediante todos estos datos que vemos aquí, ¿no? Estamos viendo la comparación, por ejemplo, ¿ves? Pues aquí los datos en gris a la hora de comparar, pues estamos viendo que se requería 1,50, perdón, se requería 1,20 y se está trabajando 1,50 y en cambio en este no. En este, bueno, pues se requerían 0,70 y se están trabajando un 60%, ¿no? Lo que estamos viendo aquí para cada equipo, para cada rol o para cada recurso es el tanto por ciento de utilización, ¿no? O sea, el perfil de desarrollador junior, developer junior, pues está, digamos, siendo utilizado un 20% un 27% de su capacidad, ¿vale? Eh, si volvemos al diseñador de carteras, pues como decía, lo que está por debajo de la línea de corte no lo estamos considerando. Lo que sí podemos hacer es, dentro de lo que es obligatorio, prioritario, eh, coger proyectos y arrastrarlos y decidir que ya no lo vamos a hacer o que ya no son obligatorios y los posicionamos en este orden. O bien podemos dejar, mediante una acción adicional, que la propia herramienta nos ordene y nos diga en qué orden debemos proceder a ejecutar todos los proyectos de nuestra cartera. O sea, en qué orden en base a una serie de datos objetivos, ¿eh? Como prioridad, riesgo y una serie de cosas, disponibilidad de recursos. Bueno. Esto es en cuanto a la vista del diseñador de carteras, ¿vale? Tenemos una segunda vista importante que sería la vista del planificador de equipo, que está diseñada para que el responsable del equipo, los administradores de recursos, pues pueda ver quién trabaja en cada proyecto, ¿no? Y editar adjudicaciones, identificar, pues si tenemos algún cuello de botella y no tenemos capacidad para poder asumir la demanda que se nos está pidiendo, ¿no? Todos los requerimientos que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, digamos que yo, por ejemplo, puedo ser el responsable de un equipo de desarrollo y tengo una serie de perfiles y tengo una serie de recursos individuales, ¿no? Eh, si seleccionamos, por ejemplo, no sé, vamos a ver si tenemos por aquí esta persona que está aquí. Estamos viendo a lo largo del tiempo, bueno, pues que lo primero es que se está haciendo un uso de un 23% de su capacidad, pero hay picos a lo largo de la línea de tiempo, a lo largo del calendario de ejecución previsto en el que esta persona tiene sobrecarga, ¿vale? La capacidad, pues son 22 horas, porque lo tenemos, bueno, o son 22 días, esto lo podemos cambiar en el momento en que queramos, ¿vale? Podemos hacerlo de esta manera y podemos establecer el nivel de detalle que sea mensual o puede ser incluso hasta semanal. Depende de la precisión que queramos, ¿no? Si lo hacemos en una unidad de tiempo menor, pues lo que vamos a ver va a ser un detalle mucho más preciso, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, pues esta persona, los, lo que tiene requerido y la disponibilidad que tiene, ¿no? Y al final lo que nos va a sacar, pues va a ser pues donde tenemos las sobrecargas, ¿no? Es decir, pues mira, aquí tenemos una sobrecarga y esto, si le damos aquí al botón, pues podremos ver exactamente eh, cuál es la diferencia, ¿no? Por si queremos actuar sobre ello, ¿vale? Eh,
más adelante podemos ver también dentro de lo que son los escenarios, si podemos ir hacia arriba al diseñador de carteras, ¿vale? Aquí estamos trabajando con nuestro, digamos, con la versión de trabajo de la cartera que tenemos seleccionada, ¿no? Pero podemos elegir diferentes escenarios, como comentaba al principio, ¿no? Entonces, evidentemente, los escenarios se pueden comparar, porque están diseñados para eso, para ver las diferencias que había cuando yo lo guardé y cómo había ido evolucionando la situación a lo largo del tiempo. Y al iniciar la comparación de escenarios, a mí lo que me pide Masterplan es que elija eh, qué escenario quiero comparar. Digo, pues mira, yo quiero comparar mi estado actual con el escenario aprobado en el último cuatrimestre, ¿no? Entonces selecciono este último cuatrimestre y automáticamente vamos a ver ahora cómo lo está marcando, ¿vale? Lo primero que nos sale es una primera, si yo me voy por aquí y elijo el mismo proyecto de antes, vemos que en el escenario del último cuatrimestre hay una barra aquí en gris, que sería donde estaba situado el proyecto. O sea, el proyecto a efectos de inicio y fin no ha cambiado, sino que lo hemos seguido manteniendo. Eh, lo que puedo seleccionar es un resumen del proyecto y puedo ver exactamente los datos que tenía planificados que aparecen en el escenario que tenía guardado el último cuatrimestre, aparecen en color gris, ¿vale? Y si tuviese datos reales, si esto estuviese relacionado con alguna herramienta de gestión de tareas, pues podría ver la desviación y ver si se ha dedicado el tiempo que estaba previsto o no. Aquí estamos viendo las adjudicaciones, ¿vale? Y aquí lo que puedo hacer es comparar los datos reales con las adjudicaciones, ¿vale? O sea, por ejemplo, bueno, pues vamos a ir a un perfil que sería Project Manager y podemos ver exactamente el tiempo real trabajado, ¿vale? Que no aparece porque no tenemos ninguna conexión, ¿no? Pero entrando a otro proyecto, como por ejemplo podría ser el que hemos visto antes de la integración con Jira, ¿vale? Al entrar al detalle, nosotros ya sí que podemos ver eh, dos valores, ¿no? Los valores en gris, que serían los referidos al escenario que teníamos guardado, y los valores en negro, que son los que yo tengo planificados en mi cartera, ¿no? Y estamos viendo pues que no coinciden, ¿no? Que se ha trabajado más tiempo o menos tiempo del indicado, ¿eh? ¿Vale? Aquí, si damos a un resumen del proyecto, que lo tenemos en este menú de aquí, en cualquier momento podemos pulsar y podemos ver un resumen del proyecto. Podemos ver que la fecha de inicio y fin coinciden, pero que la posición actual de este proyecto en mi cartera es la posición 14 y cuando yo guardé el escenario el último cuatrimestre era la posición 12, ¿no? Simplemente son valores que te muestran lo que va cambiando, ¿vale? Entre lo que yo tenía guardado y lo que no, ¿vale? En cualquier momento lo que puedo hacer es finalizar la comparación y ya no me van saliendo las barras estas en gris que corresponderían con los datos del escenario, ¿no? Hay una serie de menús adicionales, de opciones de menú adicionales, como son, por ejemplo, el panel de carteras, que lo que me genera pues, es un dashboard, ¿eh? Con una serie
de datos, los datos más relevantes que yo tengo en mi cartera, ¿no? Pues tengo 25 proyectos, el beneficio previsto son 5,3 millones, el coste total previsto sería este. Bueno, tengo una serie de proyectos sin asignar. eh, Hay algunos que están buscando recursos, hay otros que tengo un 24% de proyectos aprobados, un 24% de proyectos activos. En cuanto a riesgo, pues estos son el nivel de riesgo que tengo en los proyectos asignados a mi cartera. Bueno, todos estos datos y estas vistas de panel de carteras se pueden cambiar. Y además lo que podemos hacer es generar vistas personalizadas de acuerdo a nuestras preferencias o a nuestras necesidades, ¿no? Entonces esto no es estático, sino que el panel de carteras da una opción por, por defecto, pero nosotros podemos generar tantos dashboards como vayamos necesitando, ¿no? Como comentábamos antes, un aspecto importante para, para que la herramienta o Masterplan tenga un criterio a la hora de ordenar la prioridad de los proyectos dentro del portfolio o dentro de la cartera, es el cumplimiento o el grado de cumplimiento de esos elementos en cuanto a los objetivos estratégicos que se ha marcado la organización. Nosotros como organización, como compañía, podemos definir una serie de objetivos estratégicos, por ejemplo, pues, incrementar el beneficio un 30%, implementar la retención de clientes un 50%, eh, reducir el coste de infraestructura y podemos definir tantos objetivos como queramos, ¿vale? Entonces luego lo que vamos a ir diciendo para cada proyecto en qué grado cumple con los objetivos estratégicos que nos hemos marcado. Si este proyecto lo cumple al 100%, o este otro lo cumple al 30%, o este otro no lo cumple directamente. Entonces, con todos esos datos, lo que hace Masterplan es un ranking y un scoring. O sea, lo que hace es ordenar los proyectos en base a una puntuación para que aparezcan en un determinado orden dentro de mi cartera. ¿Vale? Siempre, como hemos dicho, cabe la posibilidad de poder alterar ese orden automático o ese orden sugerido manualmente, eh, haciendo clic y arrastrando el proyecto a la posición que nosotros queramos, ¿no? Pero digamos que esa ordenación o ese orden que nos ha propuesto la herramienta, digamos que sería el lógico en base al cumplimiento, al grado de cumplimiento de objetivo, ¿no? Entonces, si entramos, por ejemplo, en un proyecto, en un objetivo, pues estamos viendo bueno, los datos del objetivo, cuándo se empezó, cuándo está vigente este objetivo, quién es el propietario, vale, una serie de datos, ¿no? Puede darse el caso, aquí estamos viendo que hay otro elemento que se llaman subobjetivos, ¿no? Se puede dar el caso de que un objetivo, un determinado objetivo, sea muy difícil de medir o sea muy difícil de establecer el grado de cumplimiento a nivel de porcentaje, ¿no? Entonces sea necesario, digamos, pues dividirlo en subobjetivos más pequeñitos para hacer más sencilla la estimación de cumplimiento, ¿vale? Entonces, bueno, esto no es obligatorio ni se tiene por qué hacer para todos, sino simple y llanamente se hace para aquellos objetivos que sean, como digo, muy complejos de evaluar en su conjunto y sea necesario pues subdividirlos en objetivos más pequeños para que al final lo agregue directamente, ¿no? Si hacemos clic en un objetivo, bueno, pues podemos ver aquí su objetivo que tiene, ¿vale? Y vamos a ver si podemos ver este dato, que es lo que hemos comentado antes. Y aquí lo que vamos a ver va a ser los proyectos que contribuyen a este objetivo. Pues este objetivo, digamos que los proyectos que están
digamos, contribuyendo a reducir el coste de infraestructuras un 50%, pues son este, ¿vale? Y aquí podemos incluso hasta entrar a ver eh, los detalles del proyecto, ¿no? Volveríamos a la pantalla, digamos, anterior y podríamos ver, pues, de qué se trata este proyecto, ¿no? Obviamente, en función de los permisos y de los roles con el que se accede a la herramienta, pues algunos datos no se mostrarán y otros datos no los podremos cambiar. Entonces, a lo mejor, pues aquí no se pueden cambiar adjudicaciones, ni se pueden cambiar los hitos, ni los datos financieros, ni nada de nada, ¿no? Pero bueno, lo que sí podemos ver es, eh, si no tenemos mucha idea de qué va este proyecto, pues podemos dar al detalle y ver exactamente de qué se trata, ¿no? Esto en cuanto a la parte de objetivos, ¿no? Como os decía antes, la herramienta también dispone bueno, pues de una serie de informes personalizados. Aquí hay una serie de informes que ya vienen por defecto, que comparan presupuestos con planes, la capacidad de utilización por proyecto, bueno, una serie de informes que vienen de caja y que están disponibles para poderlos ejecutar, poderlos exportar en diferentes formatos y por supuesto lo que podemos hacer es, en cualquier momento, es generar informes adicionales. Esto tiene un generador de informes en el que, bueno, yo voy utilizando todas las funcionalidades que me va dando la herramienta y es muy sencillo poder construir informes a medida, ¿eh? Le puedo construir todos los informes que quiera y al igual que en el resto de opciones los puedo proteger para que estén disponibles para todos o solamente para mi equipo, bueno, con una serie de funcionalidades, ¿no? Por supuesto que la herramienta puede importar y exportar datos, ¿eh? Se pueden exportar proyectos, recursos, roles, a hojas de Excel y mediante una serie de plantillas se pueden importar de manera muy sencilla, ¿eh? Podemos elegir qué elementos quiero yo exportar, hacer una exportación seleccionada, ¿no? Pues solamente de datos de proyectos o de recursos o de todo lo que aparece por aquí, ¿vale? Y luego, por supuesto, que la herramienta se integra, pues, con las herramientas principales que hay para gestionar proyectos y tareas, ¿no? Podemos Tenemos una integración bidireccional con Jira, con Microsoft Planner, con Azure, con gestores de tareas como Asana, Grok, Smartsheet, ClickUp, ¿eh? De manera que todos los datos que están en estas herramientas eh, se pueden incorporar a Masterplan o pueden ser leídos por Masterplan para calcular bueno, pues las capacidades y las fechas de nuestras carteras. Este nivel de integración tan amplio lo que, lo que aporta es una ventaja muy grande, ¿no? Que las organizaciones, cuando adoptan Masterplan, no tienen por qué cambiar su forma de trabajar, ni tienen por qué cambiar las herramientas que están utilizando, porque eso conllevaría pues, un periodo de adopción, un periodo de training de todos los usuarios. Se puede seguir manteniendo la utilización de cualquier herramienta para gestionar las tareas, ya sea Jira, Microsoft Planner o cualquier otra, Grok o la que se tenga implantada, y utilizar Masterplan como un catalizador para poder preocuparnos o para poder ocuparnos, mejor dicho, de establecer una estrategia que sea sostenible y que esté armonizada con la capacidad de nuestra compañía, ¿no? Entonces, como digo, la integración de Masterplan es muy amplia, se integra prácticamente con todas las aplicaciones sin tener que hacer absolutamente nada, ya viene todo de caja
y eso nos permite seguir manteniendo las herramientas que tengamos implantadas y las que la gente conoce, pues para reducir la curva de aprendizaje, ¿no? Porque no se cambia absolutamente nada por debajo y lo único es que se accede a esa información para poder presentar la herramienta, los datos en este formato y poder luego desde Masterplan establecer pues, las fechas de inicio y fin más recomendables de acuerdo con la capacidad de nuestra organización y teniendo en cuenta las prioridades de los proyectos que son obligatorios o los que son deseables o los que tenemos que excluir por falta de capacidad, ¿no? Por último, comentar que Masterplan tiene un módulo de inteligencia artificial que lo que nos va a facilitar va a ser pues, la generación de resúmenes de manera inmediata de nuestro proyecto, ¿no? O sea, nosotros tenemos una reunión de un punto de situación típica con el resto de equipos de trabajo que están participando en un proyecto y queremos actualizar la información para ver cómo vamos, qué problemas tenemos y qué puntos son críticos que tenemos que abordar, ¿no? Entonces, la manera más sencilla pues es seleccionar un proyecto y automáticamente darle a este botoncito y generar un, un informe de estado con los últimos datos que tengamos en nuestra planificación, ¿no? Hay una serie de prompts que ya están construidos y se pueden adaptar a nuestras necesidades y por supuesto nosotros podemos generar todos los prompts que queramos para poder, bueno, pues conseguir que la IA nos ayude a generar o a establecer ciertas operaciones dentro de nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Y básicamente esto es todo, ¿no? En un vistazo muy rápido de lo que hace la solución, pues nos quedamos con eso, con que Masterplan es una herramienta líder en cuanto a la gestión de portfolios, que se centra exclusivamente en lo que es la estrategia, en establecer eh, el contenido y el orden de ejecución de los proyectos que yo tengo que abordar. Nos va a decir cuándo debería comenzar, cuándo debería terminar, qué hitos debería contemplar y lo más importante también, ¿no? Las carteras no son estáticas, los elementos varían, se incorporan nuevos proyectos, otros se cancelan y esas variaciones, teniendo en cuenta pues, el número de proyectos que podemos estar gestionando, si no se hacen de manera automática, pues pueden ser muy tediosas y además producir datos totalmente erróneos o incompletos, ¿no? Entonces, bueno, Masterplan nos ayuda de manera decisiva no solamente a construir el escenario inicial, sino a irlo revisando a lo largo del tiempo según vayan cambiando nuestras prioridades, según vaya aumentando nuestra demanda o según se vayan aplicando factores que no se contemplaban o no existían en el momento en el que yo comencé a gestionar pues todas las carteras que tengo en la compañía, ¿no? Entonces, bueno, por nosotros nada más y quedamos a vuestra disposición para intentar responder a las dudas o preguntas que tengáis, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias por vuestra atención y un saludo.